continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos al pastor Carlos Aguilera. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza. Decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil pecador. Quiero comenzar una meditación acerca del libro de los Salmos. Ustedes saben que el libro de los Salmos es un libro de canciones que se usaban como himnario en el pueblo de Israel. Pero lo interesante de los Salmos es que muchas veces reflejan los sentimientos, las emociones, las circunstancias por las que atravesaban los que escribían esas canciones. Las canciones por lo general surgen de pensamientos, de sentimientos, de circunstancias, de vivencias del compositor de esas canciones. El cantautor siente la necesidad de componer una melodía y describir con su música y con sus palabras la situación que está viviendo. Y los salmos no son una excepción. En esta oportunidad quiero guiarte en la meditación del Salmo 5. El Salmo 5 podríamos titularlo como una protección contra el desánimo. Cuando lo leemos,
nos damos cuenta de que surge de una situación, de una atmósfera de opresión, de prueba, de problemas, de adversidad que estaba viviendo David. Podríamos decir que la mala salud puede desanimar y descorazonar a quien está atravesando por esa circunstancia, especialmente cuando el dolor se mantiene durante un tiempo prolongado. Y también la crítica constante puede causar desánimo en una persona. Y quizás aquí David estaba tratando de levantarse después de haber sido abatido por la crítica de sus enemigos. Como vamos a ver, muchas almas desanimadas se identificaron con esta canción a través de los siglos. Ahora, es importante cuando uno lee los salmos ver las inscripciones que están antes de comenzar el salmo, antes del primer versículo. No todas las versiones, traducciones al castellano, tienen esta inscripción, pero en la versión Mundo Hispano de la Biblia aparece un texto que dice que David deseaba que esta canción fuera tocada como un nejilot. Y esto es interesante porque un nejilot era un instrumento antiguo de viento. Algunos lo han identificado como una flauta, pero si uno trata de buscar entre los instrumentos actualmente conocidos, sería más parecido a un oboe. Un oboe tiene ese sonido que es como profundo, como tratando de describir una situación triste de desánimo, para ser tocada por un instrumento que refleja adecuadamente esa situación de pesadez, de nostalgia, de desánimo. Y es interesante que no era el instrumento que tocaba David. Como sabemos por las Escrituras, David tocaba instrumentos de cuerda, más parecido al arpa, pero estaba atravesando por una situación de desánimo que lo llevó a escribir esta canción y a dejar allí una nota marginal que recomienda que sea ejecutado con un instrumento como el oboe. Ahora, el bosquejo del Salmo es interesante porque comienza con un ruego o con una petición y concluye con una promesa. Y entre la petición y la promesa hay allí 4 descripciones que nosotros vamos a estar viendo en esta noche para nuestra reflexión. En primer lugar, decimos que el Salmo comienza con una petición o con un ruego. Acompáñame en la lectura de los 3 primeros versículos. Dice el Salmo 5, versículo 1: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Fíjate que el salmista está retratando su situación. Y la primera cosa que remarca aquí, lo dice 2 veces en el versículo 3, que él oraba en la mañana. Era al amanecer que él se reunía con el Señor. Pero en segundo lugar, en estos versículos, vamos a notar que el desánimo iba en aumento.
en los 2 primeros versículos del Salmo se nota una intensidad, un increscendo, podemos decir, en la música, la melodía que reflejaba el estado de ánimo de David. La poesía hebrea, en algunos aspectos, puede parecer complicada para interpretarla, para entenderla, pero en otros aspectos es bastante sencilla, porque está escrita en paralelismos, no como la poesía castellana que lleva ritmo y rima y no se podría traducir a otro idioma, pero Dios ha escogido que su palabra en el Antiguo Testamento sea escrita bajo el idioma hebreo y bajo las normas de la poesía hebrea. Entonces, los eruditos nos dicen que hay un tipo de paralelismo que se llama sinónimo, es decir, que una idea, un pensamiento, un sentimiento se va desarrollando y se va ampliando cada vez más. Y entre tanto que progresa la estrofa, cada concepto reafirma el anterior, al mismo tiempo que aumenta de intensidad. Fíjate cómo David está rogando, y primero dice, escucha. Es el ruego profundo de su corazón. Escúchame, Señor. Y luego le dice a Dios, considera. Y luego su ruego se hace más fuerte, atiende a la voz de mi clamor. Es que al entrar en la profundidad de este himno, uno tiene que darse cuenta del creciente desánimo que está reflejando de la situación que estaba viviendo su escritor. Uno se puede imaginar aquí el gemido interno del corazón de David y piensa en el sentido de miseria en el que estaba subsumido al leer acerca de su situación. Pero lo interesante en estos primeros versículos es que David anticipaba la intervención de Dios. Por fe, David sabía que Dios lo ayudaría. Hay 2 frases que reflejan esto en el versículo 3. Primero dice, de mañana me presentaré ante ti. Y luego dice, y esperaré. Es muy interesante el término hebreo que se tradujo al castellano como me presentaré, porque en hebreo da la idea de presentar una orden. Es como, diríamos hoy, tomar el menú en un restaurante y ver todas las cosas que se ofrecen allí y seleccionar algo y llamar al mozo y hacer la orden para que nos traiga algo que nosotros estamos deseando consumir. Esa es la idea del hebreo aquí cuando dice me presentaré. En realidad es presentaré una orden. Y esto podría parecer presuntuoso de parte de David. Esto de presentarle una orden a Dios para que le traiga algo o haga algo que él estaba deseando. Pero tenemos que entenderlo en el contexto. No estaba pidiendo algo que a David se le ocurría, sino algo que Dios estaba ofreciendo en el menú de opciones. En otras palabras, David conocía la voluntad de Dios. David conocía todas las cosas que Dios podía hacer por él. Entonces lo que él estaba haciendo en la mañana temprano, cada vez que se presentaba delante de Dios, es hacerle una petición, rogarle que haga algo. Y dice David, yo me voy a presentar delante de Dios y voy a poner delante de Dios mi problema. No voy a estar acarreando mi problema durante todo el día, sino que a la mañana
voy a orar, me voy a presentar delante de Dios, y sé que Dios va a responder a mi pedido. Por eso, luego dice, y esperaré. Es decir, voy a estar tranquilo y confiado en que Dios va a responder mi oración en su tiempo, en el tiempo adecuado, en el tiempo de Dios. Ahora, luego vamos a los versículos 4 al 11 de este salmo, y es interesante porque después de esta petición que hace David, entonces comienza a meditar en el día que se presenta ante Dios, considerando atentamente a aquellos con los que se iría a encontrar. Y fíjate que su canción presenta 4 áreas específicas de interés. Primero, David menciona al Señor mismo, luego se describe a sí mismo, luego describe a sus enemigos y finalmente describe al hombre justo. Vamos a examinar cada una de estas áreas de interés, tratando de encontrar aquí enseñanzas prácticas en cuanto a cómo Dios nos protege contra el desánimo. Primero, David menciona al Señor mismo. Versículo 4 al 6. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Es interesante aquí notar que David está mencionando 7 cosas, 7 atributos, 7 características acerca de Dios. Vamos a repasarlas y mencionarlas. Primero, no se complace en la perversidad. Segundo, Dios dice, el malo no habitará con Dios. Tercero, los insensatos no se pueden presentar delante de Dios. Cuarto, Dios odia a todos los que hacen iniquidad. Quinto, Dios destruye a los que mienten. Sexto, Dios aborrece a los asesinos. Séptimo, Dios aborrece a los engañadores. Cuando uno repasa esta lista, la pregunta que surge es, ¿por qué David medita en estas cosas? Y se me ocurre que la respuesta es que el meditar acerca de las características, atributos de Dios es terapéutico y nos ayuda a recordar que Dios es soberano y que Dios es bueno y sus caminos siempre son rectos. Su amor por nosotros nunca falla y su tiempo siempre es perfecto. Y aquí quiero dejarte una idea, un pensamiento que es bueno siempre recordar. Si puedes, anótalo. Enfocarse en el carácter de Dios nos ayuda a vencer el desánimo. Anótalo. Enfocarse en el carácter de Dios nos ayuda a vencer el desánimo. ¿Cómo podemos vencer el desánimo? ¿Cómo Dios nos protege contra el desánimo? Bueno, enfocando nuestros pensamientos no en nosotros mismos, no en nuestras debilidades, no en nuestro estado anímico, no en las circunstancias que nos rodean, no en las personas que nos rodean, sino enfocar nuestro pensamiento en Dios. Esa es la terapia divina. Esa es la manera en que Dios nos ayuda a vencer el desánimo. Pero luego David se describe a sí mismo, versículo 7. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa.
adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de ti mi camino. Fíjate que aquí el salmista está enfatizando en el versículo 7, haciendo un claro contraste. Literalmente en el hebreo se podría leer esto como diciendo, en mi caso. Es decir, a diferencia de aquellos que son enemigos de Dios, a los cuales Dios va a destruir a causa de su maldad, David, en su caso, disfruta de una posición espiritual totalmente distinta. Esto es lo que se refleja en las frases en tu templo, hacia tu templo o en tu temor. Frases que están reflejando una comunión personal, íntima de David con Dios. El versículo 8 es la oración principal de esta canción. O sea, todo lo demás antes del versículo 8 es como un preámbulo, un prólogo. Debe considerarse como preliminar a lo que va a decir ahora, porque aquí se encuentra el resumen de la petición de David. Dice, guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza tu camino delante de mí. Endereza tu camino delante de mí. También se puede traducir como que mi camino sea recto delante de ti. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que David no quería caer en la táctica de sus enemigos. David lo que estaba pidiéndole a Dios, lo que estaba rogándole a Dios, es que Dios le dirija en medio de ese conflicto que estaba teniendo. Que Dios dirija sus pensamientos para no tener pensamientos negativos. Fíjate qué importante que es esto. David siempre refleja en sus salmos como un diálogo con Dios y un monólogo interno. Y siempre David nos enseña a hablarle a nuestra alma como en tercera persona. Es como decirle a nuestra mente, no pienses mentiras, no tengas creencias erróneas, no pienses en manera destructiva. Es como decirle a su corazón, no tengas malos sentimientos, no seas invadido por malas emociones. Y lo que hace David es pedirle a Dios que lo dirija en medio del conflicto y que Dios le enseñe a hacer todas las cosas a la manera de Dios, no a su propia manera, no como una respuesta o una reacción a los que sus enemigos hacen, sino a actuar correctamente conforme a la voluntad y conforme a la justicia de Dios. Cuando nos sentimos desanimados, muchas veces nosotros oramos pidiéndole a Dios tranquilidad, pidiéndole a Dios descanso. Le pedimos a Dios que Él actúe en nuestra situación y tome la situación en sus manos. Ahora, David aquí tiene una actitud totalmente distinta. David le está pidiendo que le enseñe a actuar como Dios lo haría y que le permita actuar por Dios o a favor de Dios. Fíjate qué sucedería si en lugar de pedirle nosotros a Dios que Él actúe por nosotros, que nos dé tranquilidad, que nos dé descanso, pidiéramos la oportunidad de hacer algo para Él. Esta es otra forma de vencer el desánimo. No desanimarnos, no caer en la pasividad,
no pretender que otros, que ni siquiera Dios nos saque de esa situación, sino pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, que nos dé fortaleza y que nos muestre el camino para que nosotros actuemos a la manera de Dios. Luego, David describe a sus enemigos en el versículo 9 y dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Algunas veces sufrimos desánimo debido a circunstancias difíciles que no son causadas por alguien en particular. A veces estamos desanimados por desastres naturales, por la enfermedad, por debacles económicas o por alguna lesión que hemos sufrido. No obstante, muchas veces sufrimos cuando nuestros enemigos nos hieren. Y ese es el lamento de David en este salmo, en esta canción. Ahora, es interesante lo que hace David aquí. David decide deliberadamente poner a sus enemigos en las manos de Dios. Es decir, no toma justicia por mano propia. No actúa él contra aquellos que le estaban haciendo maldad y que eran la causa de su desánimo, sino que los entrega a Dios con la confianza de que Dios es la única autoridad que actúa imparcialmente, que actúa con justicia y que hace misericordia. Entonces, hay una lección muy clara aquí. Cuando lidiamos con aquellos que se oponen a la justicia, debemos recordar que ellos están luchando contra Dios, no contra nosotros. Es muy importante que nosotros entendamos la posición que tenemos en Cristo. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo como Salvador personal, Dios no solamente nos ha rescatado de las llamas del infierno, no solamente nos ha liberado de la condenación eterna, sino que nos ha colocado en Cristo. Ahora somos uno con Cristo. Y ahora somos parte de la familia de Dios. Y somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Así que lo que nos pasa a nosotros le pasa a Cristo. El que atenta contra nosotros, atenta contra el mismo Señor. Todos nuestros derechos han sido cedidos a Cristo y Él asume nuestra defensa en nuestro lugar. Por lo tanto, no somos nosotros los que tenemos que defendernos, sino poner como hacía David, en la mañana, temprano, presentar el problema a Dios. Él no niega que estaba desanimado. Él no niega que tenía problemas. Él no niega que tenía adversarios. Pero él toma una sana actitud terapéutica. Él dice, voy a poner toda esta carga en las manos de Dios. No voy a estar cargando con el problema todo el día, sino que lo pongo en las manos de Dios. Y confío en los atributos de Dios, que es soberano, que es misericordioso, que es justo. Y todo esto que me está pasando a mí, le está pasando a Él. Y Él tiene la solución para este problema. Entonces, pedimos a Dios en base a lo que sabemos de Él, a los atributos de Él, a lo que Él puede hacer, y esperamos confiadamente en Dios. El desánimo se minimiza cuando confiamos en que el Señor peleará nuestras batallas. Finalmente, David describe al hombre justo en el versículo 11. Dice, pero alégrense
todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. El concepto clave de este versículo 11 es gozo. Es un rostro gozoso. Mire, el rostro refleja el estado interior de una persona. Una persona desanimada, una persona que está presionada, evidentemente refleja en su rostro un estado de amargura, de ira, de enojo, y es una persona que se convierte en gruñona, que está mostrando las marcas de una batalla perdida en su mismo rostro. En cambio, el rostro de una persona que pone su confianza en Dios, que deja las cosas en las manos de Dios, que conoce personalmente a Dios y espera en Él, tiene esta marca, da voces de júbilo porque confía en Dios, y esto lo hace siempre con la confianza de que Él los defiende. Por eso, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Termina este salmo precioso con una promesa en el versículo 12, y dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Esta es otra de esas promesas que tenemos que guardar en el corazón, que tenemos que memorizarla porque es preciosa. Jehová bendecirá al justo, y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Fíjate cómo en medio de todo su desánimo, en medio de todo su problema, David concluye mirando al Señor y alejando las causas de su desánimo. Él le ha entregado su carga a Dios por la mañana y el desánimo se ha ido. El escudo que David menciona aquí al final de la canción se refiere a un escudo grande que cubría, que protegía todo el cuerpo de un guerrero, de tal manera que en la batalla él no podía ser dañado por las flechas o por los dardos del enemigo. Y qué bueno que es que nosotros tengamos este sentir de confianza en el Señor. El escudo del Señor es su presencia, es su provisión, es su protección, es su poder. Este es el escudo que está protegiendo a todos aquellos que se refugian en el Señor en medio de las circunstancias difíciles, en medio de un corazón desanimado, en medio de pensamientos que quieren destruir nuestra vida y que atentan contra nuestro propio bienestar. Tomemos este ejemplo de David, tomemos esta canción de David. Siempre las canciones causan un efecto en el que las escucha. Hay canciones que nos ponen triste, hay canciones que nos ponen alegre, hay canciones que nos levantan el ánimo. Bueno, esta es una canción del texto sagrado que nos levanta el ánimo, que nos enseña el camino correcto para vencer el desánimo. Presentarnos a Dios temprano por la mañana, orar, poner todas nuestras cargas en Él y vivir durante todo el día confiado en que Él se está encargando de nuestro problema, en que Él se está encargando de las personas que nos hacen problema o que nos hacen la vida difícil, confiando en que Él hará su justicia a su debido tiempo, confiando en que Él tiene cuidado de nosotros y provee para cada necesidad, confiando en que Él nos protege. Y esto entonces causa en nosotros una sonrisa en el rostro.
esto causa en nosotros que podamos regocijarnos en el Señor y vivir confiadamente en Él. Dios quiera que esta sea la experiencia tuya y Dios quiera que esta sea nuestra manera de vivir. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Carlos Aguilera. Una producción de Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Oscura es